cordial bienvenida, chiquillos. Siendo las 6 en punto, ¿ah? Siendo las 6 en punto, vamos a hablar hoy día sobre sonido. A todos los que están interesados en aprender sobre sonido, hoy día es el día. Hoy día es el día que podemos aprender juntos, ¿ah? Sí, siendo las 18:01, vamos a dar comienzo a esta masterclass hoy día de sobre sonido. Bienvenido, Peter. Hoy día vamos a hablar sonido. Si tiene iglesia, quédese, porque hoy día vamos a hablar sobre sonido, sonido en vivo, sonido, producción musical, todo lo que sea en base a tener un buen sonido, en vivo o ya sea grabado, vamos a hablarlo hoy, lo básico. Vamos a hablar lo básico de sonido. Así que si quieres aprender y quieres pasar el datito, dale, dale. A todos los que coméntenme ahí. Oye, hoy día vamos a hablar sobre sonido. ¿Qué se entiende sobre sonido? ¿Cómo se domina? ¿Cuáles son las funciones básicas? Vamos a hablar cuál es la diferencia entre sonido y audio. Equipos básicos de audio. ¿Qué es un micrófono? ¿Qué es una interfaz? ¿Para qué sirven los monitores? ¿Qué es un mixer? ¿Qué tipos de cable y conexiones necesitamos? Errores típicos para principiantes. Bienvenida, Carmen. Hoy día especial de sonido. Si eres artista emergente o tienes alguna iglesia, esto te puede servir. Te puede servir porque vamos a hablar sobre sonido en vivo. Sonido en vivo. Hoy te espero en la masterclass. Masterclass de sonido. Otilla, bienvenida. Todos los que están uniendo, chiquillos, hoy día es masterclass. A esta hora hacemos masterclass desde las 6 hasta las 20 horas. Vamos a hablar sobre sonido. Vamos a hacer una capacitación súper interesante. Así que únase, que se quiere aprender. Únase a esta masterclass. Estamos esperando, vamos a esperar hasta las 18:10 que se sigan uniendo para esta clase. Hay algunos que están enterados igual. Así que hoy día especial, masterclass sobre sonido. Sonido en vivo, sonido digital. Oye, bienvenido a todos los que se están uniendo, chiquillos. Hoy día vamos a hablar sobre sonido. Sonido. Oye, hoy día vamos a hablar sobre qué es el sonido, cuál es la diferencia entre sonido y audio, cuáles son los equipos básicos que necesitas, qué es lo que es un micrófono, qué es lo que es una interfaz, qué es lo que son los monitores y los mixers. También vamos a hablar sobre los cables, las conexiones y algunos errores típicos. Coméntenme ahí de dónde están viendo. Cevita, bienvenido. Todos los que se están uniendo, chiquillos, denle al botón de compartir. Compartir no cuesta nada. Envíalo a esta gran masterclass sobre sonido digital, sonido en vivo. Tomás, bienvenido. Hoy todos los que están uniendo, chiquillos, hoy es masterclass de sonido. Clases de audio. Masterclass. Estamos totalmente activos hoy. Siendo las 18:04 ya. Bienvenido, Rubén. Bienvenido a todos los que están uniendo, chiquillos. Hoy, gran masterclass. Si tienes alguna iglesia y quieres aprender sobre sonido, ven. Aquí estamos. Macarena, bienvenida. Hoy vamos a dar comienzo ya, ¿o no? ¿Sí? No, queda un poquito de tiempo. Vamos a esperar a algunos que se conecten, que me están pidiendo que los espere. Así que vamos a estar conectados un ratito aquí hablando sobre sonido en vivo, sonido digital. Si eres artista emergente y quieres aprender sobre sonido, únete. Haz preguntas, participa. Hoy va a ser especial para poder... Jonathan, bienvenido. Hoy día vamos a hablar sobre sonido en vivo. Equipos básicos de audio, micrófonos, cables. Lo básico, vamos a partir hoy día por lo básico. Ya la semana que viene se viene más duro ya. Ahí vamos a hablar sobre ganancias, estructuras, niveles.
Vamos a hablar de muchas cositas. Mientras voy a subir un poquito a la music. Mientras esperamos que entren. Oye, seguimos totalmente activos, ¿ah? Totalmente activos, siendo las 18:06 ya. Oye, bienvenido a todos los que se están uniendo a esta gran clase, a esta masterclass sobre sonido. Sonido. Todos los domingos los voy a esperar para poder hacer estas clasecitas, chiquillos. Así que si quieren aprender, mejorar y llevar su sonido al siguiente nivel, entren. $1,000,000, bienvenido, mi brother. Oye, todos los que quieran aprender sobre sonido, hoy día se espera una clase buena. Hagan preguntas. Si quieren aprender, esta clase va a estar interactiva. Buena, $1,000,000, hermano. Hoy día te espera una clase magistral sobre sonido. Si no sabías nada de sonido, esta clase es para ti. Porque vamos a hablar como si fuera a un niño, le vamos a hablar sobre lo más básico del sonido. Y espero que se vayan conectando y compartiendo, chiquillos. Y recuerden, hoy día a las 22 horas sacamos el rey del Tap Tap semanal. ¿Eh? ¿Quién habrá salido el rey del Tap Tap semanal? Sí, pues mi brother, te sirve porque vamos a hablar un poquito de electrónica. Pues. Bernardo, bienvenido. Oye, todos los que están uniendo hoy día, clase masterclass de audio. ¿Eh? Dale, bacán. Esta clase te va a servir $1,000,000. Esta clase te va a servir, hermano. Aparte que tenéis buen computador. Te va a servir, mi brother. Oye, todos los que quieran aprender sobre audio, como $1,000,000, le va a servir bastante esta clase, ¿ah? Si tú eres sonidista o te estás metiendo en el mundo del sonido, quieres grabar tus canciones o quieres hacer sonido en vivo en alguna iglesia, algún recinto, una fiesta, esto también te va a servir. Esto te va a ayudar bastante porque vamos a partir de lo más básico. Y así vamos a ir creciendo. Estamos totalmente activos, siendo las 18:08. Ya quedan 2 minutitos para partir la masterclass. Así que ahí actívense, denle me gusta, compartan y únase a esta masterclass. Esta masterclass que le va a servir bastante a todos los que quieran hacer música en vivo, música the real music, más profesional. Pablete, bienvenido. Oye, todos los que quieran aquí unirse, vamos a dar una clase de sonido hoy día. En breve comenzamos, ¿eh? Oye, coméntenme ahí, dedito para arriba, si se escucha claro o la música está muy fuerte, para que podamos conversar. Le bajo un poquito más la música para que se escuche mejor, para que empecemos la masterclass bien. Ahí coméntenme. Mari, bienvenida. ¿Se escucha todo bien, Rey? Ya, bacán, que se escuche bacán. Ya, me encanta eso que se escuche bien. Igual le voy a bajar un poquito a la música para que podamos conversar un poquito más. Por ahí. Ya, siendo las 18:09, le doy una cordial bienvenida a todos los que se están uniendo, chiquillos. Hoy día vamos a hablar sobre sonido, de lo más básico del sonido. Pedrito, bienvenido. Así que, si tú eres nuevo y no conoces la dinámica, a las 22 horas, el rey del Tap Tap, recuérdalo. Y hoy día masterclass para todos los que quieran aprender. Huguito, bienvenido, brother. Hoy día vamos a hacer una masterclass sobre sonido, para todas las personas que quieran aprender sobre sonido en vivo, sonido digital, sonido para grabación, estudio de grabación. Hoy día es el día. Ya, chiquillos, vamos a dar comienzo a esta masterclass, siendo las 18:10. Vamos a partir. Ya, voy a poner la PPT aquí para poder partir. Dale mi brother. Qué bacán que pasó a saludar. Hoy día estamos de las 6, solamente con una masterclass que me pidieron los chiquillos que le enseñara sobre sonido. Y en la noche a las 22 horas volvemos con el rey del Tap Tap, mi brother, para que también ahí se pase. Así que si quieren, chiquillos, también.
Oye, ya, comenzamos, chiquillos, comenzamos. Cualquier pregunta la dejan en los comentarios y las vamos a resolver al final. ¿Ya? Al final vamos a ir resolviendo todas las preguntas porque si no, no avanzamos con la masterclass. La idea es que vamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos, nos fuimos. Primero, ¿quién soy yo? Yo soy Jaime Lizama, me presento, chiquillos, para el que no me conoce. Tengo 39 años y llevo en esto de la música desde los 17, aproximado. He trabajado en diferentes empresas de audio refuerzo sonoro, como Jacobelli, Audio Market, que son empresas connotadas. Y también he hecho sonido digital desde pequeño, antes de haber estudiado sonido. Soy técnico de nivel superior en sonido y aparte la vida me ha enseñado bastante en este rubro. Y es por eso que a pedido de ustedes, de mis grandes seguidores, que vamos a hacer esta masterclass para compartirle un poquito de lo que yo sé, de todo mi conocimiento que tengo de años. Entonces espero que se unan y que comencemos con esta gran masterclass que les tengo preparada para ustedes, chiquillos. Vámonos. En sí, ¿qué es el sonido? Esto es la base de todo, ¿ah? Déjenme, voy a bajar un poquitito la música, que me quiero detener en esto. Por ahí, por ahí. Ya, coméntenme ahí ustedes qué creen que es el sonido. ¿Qué creen ustedes que es el sonido? ¿De dónde viene el sonido? ¿Cómo parte el sonido? En palabras simples, chiquillos, el sonido es solamente vibración. ¿A qué nos referimos con vibración? Cuando uno ejerce una presión sobre algún instrumento, sobre algún golpe o alguna presión de aire, como por ejemplo nuestro estómago, nuestra caja torácica, nosotros la presionamos y generamos una presión de aire. Esa presión de aire o esa presión que se genera vibra y pasa a través de nuestras cuerdas vocales, en lo que en base a la voz. Pasa a través de nuestras cuerdas vocales y ese aire genera una presión que hace que este aire, en este entorno medio elástico, se mueva. Y esas partículas que son indivisibles, que nosotros no las podemos ver, van chocando una con otra hasta llegar a su receptor. Esa es la ciencia de todo lo que es sonido. ¿Ya? El sonido, imagínenselo como el agua. Funciona, si lo quieren graficar, véanlo como el agua. ¿Ya? El, ¿Por qué me refiero yo como el agua? Porque cuando ustedes tiran una piedra al agua, se genera una onda, una sinusoide, ¿cierto? Si esa piedra es mucho más grande, esa onda va a ser mucho más alta. Pero si esa onda es mucho más pequeña, esa onda obviamente va a ser mucho más pequeña. Y el sonido nos podemos dar cuenta porque tiene dos características principales, que es la frecuencia y la amplitud. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con frecuencia? La frecuencia es esa onda, cuántas veces se va a repetir en el lapso de un segundo. ¿Ya? Con esa frecuencia nosotros vamos a poder saber y distinguir si un sonido es más grave o si es más agudo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Van entendiendo? Me voy haciendo entender, chiquillos. Coméntenme ahí si voy claro o no. Entonces, como les mencionaba, tiene dos características el sonido: la frecuencia y la amplitud. La frecuencia va a ser la cantidad de ondas que emita esa vibración. ¿Ya? Entonces, si un sonido es más grande, es más alto, es una onda expansiva mucho más grande, es una sinusoide mucho más grande. Imagínense como si yo tuviera un tractor y lo tirara de un avión al mar. Esa onda expansiva, ese golpe, va a ser inmenso y va a generar una ola muy grande. Eso significa que esa frecuencia va a ser más lenta, va a ser más baja, va a tener un sonido más gordo. Eso es lo que va a tener esa frecuencia. A diferencia
de una frecuencia más alta. Imagínense que yo tiro de la misma altura, pero una piedra pequeña, pequeña, lo más pequeña. Cuando llegue al mar, no va a ser esa onda gigante, va a ser una onda súper pequeña. Por ende, esa onda va a ser mucho más rápida. Va a ser mucho más rápida esa onda. Por ende, su frecuencia, su rango por segundo, va a ser mucho más. Va a ser una gran cantidad. ¿Ya? En base a eso, nosotros podemos saber que nuestro oído humano, escucha de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia de un sonido se mide en Hz. Un Hz equivale a un segundo. ¿Comprenden? Entonces, por ejemplo, si una onda tiene dos ondas gigantes, vamos a medirla y vamos a, por ejemplo, si tiene dos en el transcurso de un segundo, aquí, si tiene en el transcurso de un segundo dos tiempos o dos ondas, dos sinusoides, para mí eso es una frecuencia baja porque tiene poco dentro de un segundo. Es distinto si yo tengo 1000 ondas dentro de un segundo. Eso significa que es una frecuencia alta. Entonces, como nuestro oído nosotros lo podemos distinguir entre los 20 Hz, que serían las frecuencias bajas, y los 20.000 Hz, que serían las frecuencias altas, con eso nosotros tenemos un distintivo para poder identificar el audio, ese audio que nosotros no vemos. Ahora ya lo podemos graficar con las frecuencias. Son importantes las frecuencias, porque con las frecuencias vamos a poder distinguir una nota musical. Por ejemplo, la nota La tiene 440 Hz. Entonces yo sabiendo que La tiene 440 Hz, puedo saber cuántos Hz tiene cada una de las notas. Es importante el sonido. Si alguien piensa que el sonido es música en sí, está totalmente equivocado porque me he encontrado con muchas personas que entran a estudiar sonido, pero son músicos y piensan que cuando entran a estudiar sonido les van a enseñar a tocar guitarra, van a enseñar... Claro, sí, son ramas, pero en sí el sonido es matemático. El sonido tiene que ver mucho con la matemática. Otra característica principal del sonido es la amplitud. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la amplitud? ¿Se acuerdan que yo les mencioné recién que hacía una onda? Esa onda tiene una altura. Si ese golpe es mucho más fuerte, esa onda va a ser mucho más alta. Imagínense el mar con marejada. Cuando el mar está con marejada, tiene una ola muy grande, por ende su altura de ola es alta. En cambio, cuando el mar está en calma, quizás no tiene ola, ni siquiera hace una sinusoide. ¿Ya? Eso es la amplitud. La amplitud es la altura de la ola. En este caso, es la altura de la onda del sonido que estamos generando, del, del golpe, de la vibración que estamos generando. Si ustedes se fijan abajo, donde dice amplitud, una amplitud baja ni siquiera se mueve el hilo, pero con una amplitud alta ya empiezan a salir las ondas. ¿Ya? Es importante estas dos características del sonido, chiquillos, porque les desconectó a ustedes, ¿o no? ¿Que le avisó algo? Me había arrojado un mensaje. Pero en sí, el sonido, chiquillos, es lo que yo les mencionaba. En sí, es dos fundamentos, frecuencia y amplitud. Vámonos a la vida natural. Cuando nosotros escuchamos un trueno, eso genera una frecuencia baja. Por eso suena tan fuerte. ¡Pum! Cuando nosotros silbamos o con un pito, eso es una frecuencia alta, llega a doler los oídos. Y aquí nos vamos con la amplitud. Si esa frecuencia es suave, es así, silenciosa, eso tiene una amplitud pequeña. Pero si yo hablo fuerte, eso genera una amplitud grande. ¿Ya? Eso significa que, miren, cuando yo hablo fuerte, genera una presión. Miren, es distinto si yo hablo ¡oh! ¿Ven que les puse una pared? Le puse mi mano y se generó un bloqueo de sonido. Eso significa que la presión sonora que llegó a mi mano rebotó en mi mano y en vez de llegar al micrófono está saliendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, pero menos hacia el micrófono. ¿Ven? Eso es lo que es el sonido.
en forma básica. ¿Se comprende, chiquillos? Coméntenme ahí, ¿se comprende lo que es sonido? ¿Se comprende? ¿Se va entendiendo un poquito lo que es sonido? Coméntenme ahí, chiquillos, si se va comprendiendo lo que es sonido. Denle ahí, sí, se comprende. Dale, dale, Miranda, bacán. Ya, continuemos, chiquillos. Ya sabiendo lo que es sonido, ahora vamos a identificar algo que es fundamental. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre sonido y audio? Si saben, coméntenlo. Comenten ahí cuál es la diferencia entre sonido y audio. ¿O qué creen ustedes que es sonido? ¿O qué creen ustedes que es audio? O si es lo mismo, quizás. O quizás no es lo mismo. Coméntenme ahí cuál es su idea de qué creen ustedes que es la diferencia entre sonido y audio. Sonido. Dale. Es cuando uno lo produce. ¿Da? ¿Ya? ¿Y audio? Perfecto, sí, es algo así, es algo así. Como dice Million Dollars, chiquillos, el sonido es lo que estábamos hablando delante. Es algo natural, es algo que se genera en base a una vibración, en base a un golpe, a un toque, a un chirrido. Eso es sonido, es lo que se hace de forma natural. En cambio, el audio es todo lo que ustedes están escuchando ahora. Es lo que está entrando desde el micrófono, por el cable, hacia el computador y hacia ustedes. Esto es audio. El audio es eléctrico y el sonido es natural. Esa es la gran diferencia entre sonido y audio. Y para que haya un audio bueno, un audio de buena calidad, se tienen que seguir algunas normas. Estas normas son las siguientes. Primero, tenemos que tener una fuente sonora. ¿Ya? Esa fuente sonora, chiquillos, puede ser una voz, puede ser un instrumento, puede ser un golpe, etcétera. Puede ser un rasguño, un sonido de un animal, algo que genere sonido. Va a ser la fuente sonora, ¿ya? Por eso se llama fuente sonora, porque viene de sonido. El micrófono va a funcionar como nuestros oídos. El micrófono va a recepcionar esa fuente sonora o esa variación de presión. El micrófono, esa variación de presión va a llegar al micrófono, el micrófono la va a tomar, la va a llevar, la va a canalizar hasta un mixer. Puede ser un mixer, puede ser una interfaz de audio, pero se tiene que llegar a canalizar a algún dispositivo. ¿Cómo se conectan o cómo se hacen estas conexiones? A través de medios de transporte que son cables. Estos cables pueden ser cables de forma inalámbrica o sistemas cableados. Después vamos a hablar de los tipos de cables también. ¿Y cómo sale el sonido? El sonido puede salir por altavoces o puede salir por audífonos, por monitores, etc. Pero la finalidad es que cuando sale del altavoz, nuevamente se convierte en presión sonora, porque ese cono, ese altavoz, lo que hace es mover el aire con fuerza y ese aire llega hasta tus oídos y tus oídos lo traduce a sonido. ¿Ven? Esa es la cadena que se genera. Ese es lo ideal que deberíamos tener nosotros en una cadena. ¿Ya? Ahora, si seguimos relacionando con lo que es la cadena, lo importante es que no puede faltar uno de estos eslabones, chiquillos. ¿Ya? Si nosotros quitamos perdón, si nosotros quitamos alguna parte de esto, nuestra cadena ya no funciona. ¿Ya? Imagínenselo ahora en el futuro, miren. Em, nosotros enviamos un mensaje por celular. Llega el mensaje, lo grabamos en el mensaje, en el celular y lo enviamos por Wi-Fi o por 5G, por una red inalámbrica. Llega al otro teléfono, el teléfono lo recepciona, lo decodifica y tú lo escuchas. Eso es una cadena en tiempos modernos, pero en cadena electroacústica de sonido es lo que yo te mencionaba anteriormente. Vamos con la fuente emisora, el micrófono, el procesamiento,
el transporte, la salida y llega a tus oídos para que sea codificado por tu cerebro. Si se va comprendiendo, chiquillos, coméntenme. ¿Se está comprendiendo o no se está comprendiendo? ¿Ya? Vamos avanzando. Estamos avanzando, ¿no? ¿Les gusta la masterclass o no? Ahí coméntenme si les gusta o no les gusta. Hoy día es clase básica, ¿eh? Es para que ustedes vayan entendiendo lo que es el sonido, para que vayamos partiendo a entender lo básico del sonido. Porque es bonito este mundo, ¿eh? A mí me encanta. Vamos. ¿Cuáles son los equipos básicos, chiquillos, que ustedes tienen que tener para producir audio o para comenzar a hacer audio? ¿Ya? Lo primero que tenemos que comenzar a tener es un micrófono. Y de los micrófonos existen los más comunes dos tipos de micrófonos. Los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Luego vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero es importante que entiendan qué tipo de micrófonos existen. Existen los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador. Otra cosa que tú también tienes que tener, sí o sí, puede ser una de estas dos cosas. Una interfaz de audio, que es lo más recomendable para estudios, para home studios, o una mixer, que por lo general se utilizan más en refuerzo sonoro, en sonido en vivo, ¿ya? O para conectar varios instrumentos antes de llegar a la grabación. Mixer, hay mixer analógicos y mixer digitales, ¿ya? Un día nos vamos a meter a lleno en lo que es el mixer, y sobre todo los mixers digitales. Los mixers digitales son los que la están llevando ahora. Luego pasamos con la interfaz. La interfaz de audio es la encargada de hacer la pega. Hace algo relativamente parecido a lo que es la mixer, pero la diferencia es que esto va al computador, se trabaja de forma digital. Luego tenemos los parlantes o monitores, ¿ya? La diferencia entre un altavoz normal y un monitor de estudio es que un monitor de estudio está diseñado para emitir frecuencias planas. Esas frecuencias planas, vaya para ahí. Esas frecuencias planas son necesarias para que cuando tú mezcles te quede todo a nivel. Lo fundamental de esto y de los altavoces es que cuando tú compres unos altavoces, te des cuenta de la respuesta de frecuencia que te dan esos altavoces. Y si no tienes para comprarte unos altavoces, cómprate unos fonos que sean buenos para poder partir. Continuemos. Denme un segundo. Ya. Continuemos. Ya, comencemos con la introducción a lo que son los micrófonos. Como les comentaba delante, chiquillos, existen dos tipos de micrófonos. Los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador, ¿ya? Aquí nos vamos a meter de lleno. Los micrófonos dinámicos. Estos micrófonos dinámicos se llaman dinámicos porque su palabra lo dice, son bien dinámicos, se ocupan en todo, son carne perro. Estos micrófonos son más utilizados en vivo. ¿Por qué? Porque son resistentes a las caídas, aguantan, aguantan golpes, resisten ambientes ruidosos, ¿ya? Tienen varias. Su estructura también es más rígida, pero necesitan mayor cantidad de energía para funcionar. ¿A qué nos referimos con energía? Mayor nivel de sonido, de presión, más aire para que funcionen. No son tan sensibles como uno de condensador, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un micrófono dinámico y un micrófono de condensador. Miren, yo ahora estoy con un micrófono dinámico. ¿Ven? Este es un micrófono dinámico.
el micrófono dinámico no es tan sensible como uno de condensador. Yo sí le pongo este pop filter o anti-pop, que es para poder evitar eso. Y así la voz se escucha un poquito más clara, ¿ya? En sí, esto que está acá, no sé si se ve, acá. Esto es un micrófono dinámico, ¿ven? Estos son los típicos micrófonos dinámicos que van a encontrar en muchos lugares. Miren, así funciona. ¿Qué tiene un micrófono dinámico acá? Acá tiene un mini altavoz, como un mini parlante. Entonces, ¿cómo funciona este parlante? Este parlante funciona con presión. Cuando el sonido llega acá, este parlante se mueve, genera, adentro de esto hay una bobina de cobre dentro de un imán. Entonces, al moverse este cono, este mini cono, eso hace que esa bobina de cobre se mueva dentro del imán, se mueva dentro del imán y genera un campo magnético. Y ese campo magnético envía un pulso eléctrico, que ese pulso eléctrico es el que se transporta y envía la señal. De esa forma funciona un micrófono dinámico. A diferencia de un... Miren, déjenme mostrarle acá un micrófono dinámico. Así que tenía acá uno. Miren, ¿se ve ahí arriba el micrófono? Si se fijan, acá está el sonido que está como representado en forma de puntitos. La señal entra, llega aquí a su núcleo, que es el domo de cobre, y eso se transforma en voltaje. Ya, continuamos. ¿Se entiende lo que es un micrófono dinámico y cómo funciona? ¿Se entiende cómo se pasa de presión a voltaje o a microvoltaje? ¿Se entiende? Se va comprendiendo un poquito cómo funciona un micrófono dinámico. Qué bueno, ya. Continuamos, continuamos. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces con un micrófono de condensador? Acá tengo un micrófono de condensador. Mira. Estos micrófonos de condensador son más sensibles. ¿A qué me refiero con más sensibles? Que yo puedo, por ejemplo, tirar un alfiler y esto lo va a captar. A diferencia de este, porque este tiene que ese alfiler generar una vibración más alta para que el micrófono lo capte. Con este no. Con este no. Por eso se llama micrófono de condensador, porque condensa la energía. ¿Cómo condensa la energía? Dentro su circuito es un poco más sotificado que eso mismo, pero que uno dinámico. ¿Ya? Miren, se los voy a mostrar un poquito para que entiendan su complejidad. Por eso que también los precios también varían. Miren, ¿se fijan? Ya su circuito es un poco más complejo. Su circuito ya es más complejo. Esos condensadores que están ahí son los que van condensando esa energía. Pero para que el que estamos captando esas vibraciones, traducir, aprendiendo un poquito cuál es la diferencia de un micrófono con otro, cuál es la gran diferencia. En costo también las diferencias son altas. Podemos encontrar un micrófono dinámico desde los más malos 10.000 pesos hasta uno bueno 1.000.000 de pesos o quizás más, ¿ya? En un micrófono dinámico. En un micrófono de condensador parten los más básicos como entre los 70.000 pesos y los más caros están bordeando los 7 millones y hay muchos más caros. Pero esa es como la gran diferencia entre un micrófono de condensador y un micrófono dinámico, ¿ya? Ahora, estos micrófonos también tienen características, ¿ya? Y esas características son sus patrones polares. ¿Cuáles son sus patrones polares? Hay micrófonos que son cardioides. La mayoría
de los micrófonos, no todos, pero la mayoría, por lo general son cardioides, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean cardioides? Como su palabra lo dice, cardio, viene de- del corazón, ¿ya? Su punto de incidencia, si ustedes se fijan en la imagen al lado izquierdo, dice cardioide en verde, el micrófono está en un punto donde el micrófono está acá y su ángulo es de frente. O sea, el sonido obligatoriamente en este micrófono tiene que entrar de frente, porque solamente su ángulo de incidencia es este, es frontal. A eso nos referimos con un patrón polar cardioide. Por ende, si el sonido está por detrás, no se va a escuchar. Fíjense que este micrófono es cardioide. Y si yo hablo por detrás del micrófono, si hablo por detrás, no se escucha. ¿Se fijan? Corta esas frecuencias, corta ese sonido que viene por detrás. Luego tenemos un patrón que se llama omnidireccional, que por lo general estos micrófonos se utilizan cuando grabamos ambiente o por ejemplo ponemos el micrófono al medio y ponemos hartas voces alrededor y queremos que ese micrófono capte por todos los ángulos. Por eso se llama omnidireccional, porque es un micrófono que va a captar, si yo me gano de frente, detrás, del costado, va a captar por todos sus ángulos de incidencia. ¿Ya? ¿Se va comprendiendo lo que son los patrones polares, chiquillos? Coméntenme ahí si se va entendiendo lo que son los patrones polares. Luego tenemos un patrón polar que se llama hipercardioide. Es igual que el cardioide, pero la diferencia es que capta un poquito por detrás. ¿Ya? Capta la mayoría por delante, pero también capta un poco por detrás. Ese micrófono lo podríamos utilizar como por ejemplo en dos instrumentos, en unos platos, apuntando uno y hacia atrás otro que queramos que suene un poquitito. ¿Ya? Por eso son importantes los patrones polares, chiquillos. Luego tenemos el patrón polar, el bidireccional. El bidireccional, como su palabra lo dice, capta solamente por dos ángulos, por el frente y por atrás. Entonces, si alguien quiere conectarse por los lados, no va a poder. Tiene una figura de 8, como se aprecia ahí. Entonces, ya podemos distinguir, chiquillos, cuáles son los dos micrófonos más utilizados. Podemos también distinguir cuáles son las características principales de un micrófono. Cuál es más resistente a los golpes, cuál no tanto, cuál es mucho más sensible y cuál no tanto. ¿Ya? Es por eso que es fundamental que en base a esto ustedes vayan comprendiendo cuáles son las piezas fundamentales para poder hacer sonido en su casa, sonido en su home studio o también sonido en vivo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, lo que son los micrófonos y cuáles son sus características principales? Ahí coméntenme si se va entendiendo lo que son los micrófonos, chiquillos. Dale, continuamos. Estamos totalmente activos con esta masterclass. De todos modos, vamos a ver si la podemos grabar para que quede guardadita. Sigamos. Ya. Aquí partamos con lo duro de esto, ¿ya? ¿Qué es una interfaz de audio? ¿Ya? Aquí quiero que comprendamos y que em, le demos la importancia que se merece a una interfaz, ¿ah? Porque esta es la que muchos no le dan importancia y es la que hace una gran peguita. ¿Ya? ¿Qué es una interfaz de audio? Es un dispositivo que convierte la señal analógica en una señal digital, chiquillos. Eso en base es lo que es una interfaz de audio. ¿Cómo la convierte? Esa señal entra en forma eléctrica por el micrófono. El micrófono la mira, la primera transformación la hace el micrófono. La convierte de sonido, desde presión, a voltaje, a microvoltaje. Ese microvoltaje llega directamente a la interfaz. Y esta interfaz lo que hace es trabajar a la viceversa. Convierte el audio analógico en digital y cuando sale también lo convierte de digital a analógico. Por eso que es importantísima esta señal.
Cuando entra esta señal, si ustedes se fijan, entra como una sinusoide, entra como una onda. Déjenme ver si se ve aquí. Entra como una onda, ¿se fijan? Aquí, entra como una onda. Y cuando pasa por la interfaz, se convierte en código binario, en 0 y unos. Esa es la única diferencia, analógica y señal digital. ¿Ya? ¿Se va comprendiendo lo que va haciendo una interfaz, chiquillo? Por eso que es fundamental una interfaz de audio. ¿Ya? Interfaces hay de distintos valores, chiquillos. ¿Ya? Aquí hay una gama tremenda de interfaces. Pueden comenzar con la más básica, que es la que yo siempre recomiendo, una Behringer. Esa cuesta alrededor de como 60 luquitas para partir. Y de ahí ya podéis tirar maquetas, podéis hacer cualquier cosa con esa interfaz. Permite grabar tu voz o instrumentos en un programa o DAW. ¿Ya? Después vamos a hablar de los programas y DAW. ¿Ah? Mejora tu calidad de sonido de la entrada y de la salida. Te da salidas de audífonos con mejor sonido y para monitores. Y sobre todo, lo más principal, convierte tu señal en un sonido profesional, no en un audio Charchelli. Entonces, ¿cómo funciona? Primero, la señal entra al micrófono, luego pasa por la interfaz, llega hasta tu computadora, tú la grabas en tu DAW, la mezcla, la masteriza, haces todo el proceso y luego la sacamos por los audífonos o por los monitores o parlantes. Las interfaces más básicas vienen con un preamplificador de entrada. ¿Por qué se llama preamplificador? Porque recuerden que esa señal que viene desde el micrófono viene en microvoltaje, por ende es una señal débil, una señal chiquitita. Entonces, al entrar acá, nosotros lo primero que tenemos es la ganancia. ¿Qué es lo que es la ganancia? Es la que va a preamplificar esta señal, es la que nos va a hacer crecer esta amplitud, ¿ya? Esta amplitud que estábamos hablando delante, esta onda. Eso es lo que es la ganancia. Hay interfaces que tienen LED para medir la señal, hay otras interfaces que tienen salida audífono independiente, tienen una o dos más, pero esto es lo básico que debería tener una interfaz de audio. Tiene un controlador de volumen de monitores y un controlador de volumen para audífonos. Eso es lo principal que tendría que tener una interfaz. Si lo vemos en lo cotidiano, la interfaz es la que hace la traducción o el que hace el transporte de señal analógica a digital. Por eso que es bien importante esto. No basta, chiquillos, con que nosotros conectemos el micrófono directo a la placa de sonido de nuestra computadora. Nunca va a ser codificada de forma profesional. Ahí lo que van a estar grabando va a ser voltaje solamente y una calidad de audio pésima. Por eso que es importante la interfaz de audio. ¿Ya? ¿Les queda claro lo que es la interfaz, chiquillo? Coméntenme ahí si les va quedando claro cuál es la función fundamental de lo que hace una interfaz. Yo en mi caso tengo dos interfaces acá. Tengo una Steinberg de 2 entradas y 2 salidas. Y tengo una SSL también de 2 entradas y 2 salidas. Ya, bacán, $1.000.000. Se va entendiendo, se va comprendiendo lo que es una interfaz de audio. Gonzalo TV, bienvenido. Ya, continuamos. ¿Qué es un mixer? ¿Ya? Hay muchas personas que aquí se confunden y piensan que un mixer es igual que una interfaz. ¿Ya? Mixer podemos encontrar distintos tipos de mixer. ¿Ya? Y esto va a depender del costo. Acá, aunque suene crudo decirlo, ¿por qué? Ya, sigamos. Ahí coméntenme si se pierde la señal o no, chiquillos. Pero continuamos. Continuamos con el mixer. Ya. El mixer, chiquillos, ¿cuál es su función principal? Es enrutar señales. ¿A qué me refiero con enrutar señales? Mientras más canales tengamos en un mixer, más señales vamos a poder entrar a esta consola. ¿Ya?
Imagínenselo como si fuera una carretera, ¿ya? Si tenemos un canal, si tenemos un canal, este es un canal, si tenemos un canal, imagínense que por acá puede viajar solamente un automóvil, ¿cierto? Entonces yo acá podría poner solamente una voz. Si quiero colocar dos artistas en la misma, en el mismo canal, un artista no sonaría porque estaría sonando el primero, si vamos por orden de llegada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo pongo otro carril y pongo un auto al lado? Ya podrían competir esos dos autos. Pasa lo mismo acá. Si yo pongo la voz en el otro canal, ya puedo hacer sonar las dos voces al mismo tiempo. Y así sucesivamente. Hay muchas personas que se asustan con un mixer, con una consola. Hay consolas desde 4 canales hasta 48 y las podemos seguir añadiendo las consolas, ¿ya? Por eso que hay muchas personas que ven una consola grande y se asustan. Van a una iglesia y ven una consola grande y se asustan. Dicen, oh, ¿qué hago aquí? No, un mixer es lo mismo. Es lo mismo para todos lados. Dieguito, bienvenido. Estamos dando una masterclass de sonido, mi brother. Entonces, un mixer es fundamental para enrutar señales. Entonces, ¿a qué me refiero yo con enrutar señales? Por ejemplo, yo en el canal 1 puedo tener al vocalista. En el canal 2 puedo tener al guitarrista. En el canal 3 puedo tener el bombo, la caja, el hi-hat, el plato 1, eh, los tom, ton 1. Y mira, me faltan canales. En esta consola ya me faltaron canales. Si quisiera el tom, ton 1, ton 2, un over, un L y R. Si quisiera poner a un DJ. ¿Ven? Por eso que son necesarios los mixers. Los mixers son necesarios para enrutar señales. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver en el mixer? En el mixer, cuando entra una señal, también tiene una ganancia. ¿Ven? Por eso que la gente se confunde con una interfaz de audio. Porque el mixer también tiene una ganancia. Tiene un preamplificador para cuando esa señal débil que viene desde el micrófono llegue acá, sea primero procesada por la ganancia para que la podamos preamplificar y podamos hacer crecer un poquito esa señal. Luego, esa señal pasa por un ecualizador gráfico. ¿Ya? ¿Para qué un ecualizador gráfico? Recuerden que al principio hablamos de frecuencias, frecuencias bajas, frecuencias altas. Si yo veo o si yo escucho que aquí está entrando un bombo y veo los ciclos por segundo que tiene un bombo, cuánta frecuencia tiene, por lo general un bombo está en los 100 Hz. Entonces, de ahí hacia arriba, o lo que yo estime conveniente, porque todo esto es subjetivo, yo lo puedo ir eliminando. Los ecualizadores fueron diseñados para poder infiltrar quirúrgicamente un sonido, chiquillos, donde yo puedo resaltar ese sonido o puedo restar ese sonido. Al final de esto les voy a mostrar lo que es un ecualizador y cómo se hace para poder trabajar este parámetro. Pirilo, bienvenido, mi brother. Entonces, eso es lo que hace un mixer, chiquillo. Y muchas personas se confunden mucho. Me dicen, ¿me compro un mixer para grabar? Y no es así, chiquillos. Las interfaces se son utilizadas más en los estudios de grabación y los mixer, por lo general, son para enrutar señales. También se pueden ocupar en los estudios, pero si quieres partir en un estudio, una interfaz. Si nos vamos a precio-calidad, también hay mixer que son de un precio mucho más elevado y que también cumplen la función de interfaz. ¿Ya? Eh, Hay una consola digital que es la Soundcraft UI24 que te permite trabajar en vivo y también te permite conectarla por cable USB donde cada entrada la puedes grabar en tu DAW. Ya puedes grabar multipista. ¿Para qué sirve eso? Para todos los que tienen alguna bandita y quieran grabarse, pueden grabar todos los instrumentos separados. Al grabar separado, los instrumentos multipista tienen más control de cada una de las señales. ¿Ya? Es por eso que son fundamentales los mixers, chiquillos. ¿Les quedó claro ahí qué es lo que es un mixer? ¿Les quedó? ¿Tienen alguna duda en base a lo que es un mixer? Ahí coméntenme, chiquillos, si van entendiendo un poquitito de lo que pasamos hoy, de lo que vamos pasando en lo que es una enrutadora. El mixer,
Una vez que nosotros procesamos la señal, la podemos enviar y todas estas señales que nosotros tenemos acá se van a sumar y las podemos enviar a un grupo o la podemos enviar al máster o también la podemos enviar a una salida de auxiliar. ¿Ya? Luego vamos a ver más a fondo cómo funciona completamente un mixer en el ejercicio en vivo. Hoy día estamos viendo lo básico de sonido para que ustedes chiquillos puedan entender y puedan saber cuáles son los equipos necesarios para que ustedes puedan empezar a hacer sonido. ¿Ya? Continuamos. Tipos de cables, chiquillos. Y aquí, en esto, me voy a detener un poco porque hay personas que no le dan la importancia, se compran buenos micrófonos, se compran buena interfaz, buen computador, pero tienen unos cables asquerosos, chiquillos, que les meten ruido, y después preguntan, no, si tengo lo mejor, pero grabo con ruido. Los cables son fundamentales, chiquillos, para que puedan no tener interferencia, ¿ya? Sobre todo cuando hay ruido eléctrico. Los cables más conocidos, el XLR. Es un cable balanceado, chiquillo, y este es un cable profesional que se ocupa en casi todos los sistemas, ¿ya? Sirve para conectar consolas de DJ, altavoces, eh, los mismos micrófonos, al parlante, sirve el más utilizado, ¿ya? Luego tenemos el cable TRS balanceado también. Este cable también se ocupa para una señal, para señales de líneas balanceadas. ¿A qué me refiero que sea un cable balanceado? Que es un cable diseñado para que para suprimir el ruido, chiquillos, ¿ya? A diferencia de un cable TS. Un cable TS no es balanceado, tiene la señal que emite solamente y acá es más fácil que se meta un ruido, ¿ya? Luego tenemos los cables RCA. Estos cables son los más utilizados en casa, ¿ya? Para conectar un teléfono a un equipo. También hay cables RCA que son bien profesionales, ¿ya? Pero este es un cable RCA básico. Y luego tenemos los conectores SPICON. Estos conectores se utilizan más en PA System, que significa que estos son cables de potencia, son cables grandes, son cables donde se conectan eh, powers que tienen alta energía a altavoces que son pasivos. Por lo general, esa es la forma de conexión de este conector. ¿Ya? Es fundamental que también conozcamos los tipos de cables que existen, chiquillos, porque sabiendo los cables vamos a poder cometer menos errores. Si nosotros vamos a conectar de nuestra interfaz a nuestros monitores, ocupen cables balanceados, chiquillos, para que no se les meta ningún tipo de ruido. Y después no estén diciendo, oh, tengo un ruido al grabar o tengo algún ruido. Tienen que ocupar los cables que son correctos. Continuemos, chiquillos. ¿Les queda alguna duda de cuáles son los tipos de cables? Igual hay más cables, hay cables y adaptadores, pero yo les estoy mostrando lo básico para que podamos comenzar. Hoy ¿se está comprendiendo alguna pregunta, chiquillos? Comenten ahí si tienen alguna pregunta. Comente. Estamos totalmente activos hoy día, chiquillos. Seguimos. Ya. ¿Cómo hacemos las conexiones correctas, chiquillos? Si ustedes compran cables buenos, la mayoría de los cables... Cuando ustedes compran cables buenos, chiquillos, los cables hacen clic, miren. ¿Ven? Una conexión siempre tiene que quedarle presionada, ¿ya? Siempre les tiene que quedar con el seguro que tienen, ¿ya? Miren, los cables XLR también tienen seguro. ¿Lo ven? Miren, acá tiene un seguro. Acá tiene un seguro, miren, ¿ven? Ahí está, ese seguro. Y esto es para que quede mejor conectado. Y la hembra también tiene el receptor del seguro. Miren, así debería ser el clic. Escuchen. ¿Ven? Entonces, todos los conectores de buena calidad, por lo general, hacen clic. Si ustedes ven que su conector
está suelto, está dañado o no hace clip, van a poder tener ruido. También tienen que fijarse en el polvo, ¿ya? Tienen que fijarse en el polvo de los conectores, porque los conectores, chiquillos, también el polvo genera ruido. Cuando ustedes tiran los cables al suelo y los pisan, esos cables también pueden generar ruido con los pisotones. Ustedes pueden ir cortando ese cable, ¿ya? Entonces se va cortando el cable y se daña. Entonces eso también puede provocar algún ruido, alguna interferencia. Es fundamental, chiquillos, que compren buenos cables, ¿ya? A veces compramos buenos, como les mencionaba antes, compramos buenos equipos, pero no compramos buenos cables. Y los cables son fundamentales en lo que es el sonido. Los cables, igual hay el cable es caro, ¿ah? Pero no es imposible. Sigamos. Ya, ¿cómo organizan, chiquillos, su espacio de trabajo? Ya, esto es fundamental en cómo organización de su espacio. Muchos que quieren hacer música en sus casas no tienen tratamiento acústico en su habitación. Por ende, ¿qué les recomiendo yo? Que coloquen la mayoría de materiales absorbentes dentro de su habitación. Buenas cortinas, si pueden hacer paneles acústicos, espuma, en la esquina. Vayan tratando de reducir la reverb natural que se hace en la habitación. ¿Cómo lo pueden hacer? Dando palmadas y ustedes van a escuchar la reverberancia que hay. Entonces ustedes van colocando material absorbente hasta callar esa reverberancia, ¿ya? Luego vamos a hablar detallado de lo que son las reverberancias, ¿ya? ¿Cómo conectan y generan la simetría dentro de su estudio, de su home studio? Si no tienen audífonos y quieren trabajar con monitores de estudios, tienen que generar un triángulo, chiquillos. Estos altavoces que están acá tienen que quedar direccionando a su oído, acá, donde van a estar sentados ustedes. Lo mismo acá, el altavoz tiene que quedar mirando a su oído. Y entre los tres, entre su cabeza y los dos altavoces, tienen que generar un triángulo, ¿ya? Esa es la primera calibración. Después, siéntense con algo ergonómico, chiquillos, porque si van a empezar a producir música en el estudio, van a pasar horas sentados. Y una buena silla, tu espalda te lo va a agradecer. Te lo digo por experiencia. Si nosotros vemos acá, ¿cómo es la zona ideal de proyección? Primero tenemos el escritorio donde van a estar nuestros altavoces, luego tenemos nuestra silla y aquí generamos el triángulo. Al costado podemos poner nuestra zona de grabación donde podemos poner nuestro micrófono para las voces y también tenemos nuestra zona de almacenamiento donde nosotros guardamos equipo, guardamos nuestros cables y todo lo necesario. Si ustedes pueden ver un poquito acá, ¿ven mi mano? Acá yo tengo mi cabina, al lado derecho tengo mi cabina, donde la tengo bien acústica para las voces, ¿ven? Y este es mi sector donde yo trabajo. Acá tengo mis monitores que llegan directamente a mis oídos y también trabajo con audífonos para monitoreo. Continuemos, chiquillos. Ya, aquí me quiero detener. ¿Cuáles son los errores típicos de los principiantes? Y esto, chiquillos, es algo que a veces eh, cometiendo, dejando de cometer estos errores, su sonido se limpia, pero bastante, ¿ya? Miren, primero, cuando entra la señal, tienen que utilizar una ganancia adecuada. Tienen que hacer una estructura de ganancia que, por lo general, no sobrepase los menos 4 decibeles, chiquillos. Menos 4 es lo ideal. O sea, si sobrepasan a eso a menos 6 ya, pero menos 4 es lo ideal. O sea, ustedes entran con su señal y le dan ganancia hasta que lleguen a los menos 4, ¿ya? Si su señal es mucho más alta, por ejemplo, hay micrófonos que tienen, por ejemplo, los micrófonos de condensadores emiten una señal muy alta.
Entonces acá tiene un reductor de dBs. Mire, dice menos 10 dB. Entonces cuando está muy alto, yo aquí le pongo menos 10 dB. Entonces acá va a entrar menos señal. Y ahí yo la voy a poder dar la ganancia hasta llegar a los menos 4 decibeles. ¿Se entiende lo que es la estructura de ganancia y por qué muchos cometen errores? Porque hay muchas personas que le dan ganancia, no, ahí se escucha bien, ahí se escucha bien, pero en realidad no están viendo los LED meter y hasta dónde está entrando esa señal. Entonces le dan ganancia a lo condenado, después van a grabar y ven que su grabación es pésima. Es pésima, pésima grabación. Se grabaron los pasos, se grabaron los ruidos, el sonido de estos sonidos cuando les pegué los golpeteos. Entonces tienen que tener cuidado también, chiquillos, con la ganancia. Esos son errores básicos que cometen los principiantes. Otro error básico, chiquillos, son cables de mala calidad. Como mencionaba anteriormente, chiquillos. Los cables de mala calidad, chiquillos, es un error brígido, ¿cachai? Es una cuestión que no les da la importancia, pero los cables de mala calidad les van a meter ruido, les van a meter ruido eléctrico y a veces no van a saber que es un ruido eléctrico si no lo saben identificar. A veces uno piensa que es un sonido, pero no, es un ruido eléctrico. Y el ruido eléctrico es muy difícil de quitar, chiquillos. Ya. Eh, Otro punto en contra son las conexiones flojas. Si ustedes ven que sus cables son buena calidad, pero ya sus conexiones están sueltas, están malas, no ocupen esos cables. Repárenlos. Los cables son reparables, así que los pueden reparar. Otro punto que les juega en contra son la cantidad de volúmenes. ¿Cachai? Volumen muy alto, trabajan a volumen exagerado, se dañan los oídos porque sí. Entonces recuerden que nuestro oído también necesita descanso. Nuestro oído después de las 2 horas se fatiga a un nivel donde empieza a escuchar todo bien. Y, al escuchar todo bien empieza a dejar la embarrada en la mezcla. Por eso que es fundamental escuchar con niveles de presión sonora más bajos. ¿Ya? Lo tienen que escuchar. Yo por lo general soy harto de trabajar con los fonos porque puedo aislar el sonido externo y también puedo escuchar bajito, sin que me moleste lo anterior. Entonces, de eso se trata estos errores. Otra, Otro error catastrófico, chiquillos, es no usar audífonos, ¿ya? O usar audífonos que no son adecuados, audífonos que tienen mucho color, ¿ya? Bienvenida, Jocelyn, hoy día te espero a las 10 con el rey del tap tap. La espero a las 10. Hoy día estamos en capacitación, chiquillas. Entonces, otro error catastrófico, chiquillo, es ignorar la acústica. Y esto es fundamental, cabros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros grabamos, ese sonido que yo les mostraba antes, miren el ejemplo con la mano, si yo hablo y le paso a la mano, el sonido se escucha distinto, ¿ven? Se escucha con una pared. Pasa lo mismo con las reflexiones. Si yo estoy grabando fuerte, en las paredes ese sonido está rebotando. Por ende, en lo que son ventanas, en lo que son maderas, esos son materiales reflectantes. Por ende, esa señal de sonido va a rebotar. Si ustedes no tienen acondicionado acústicamente el espacio donde van a trabajar, pónganse una manta encima. Por ejemplo, aquí mismo que yo estoy con el micrófono, me pongo una manta encima y así aíslo el exterior y evito un poquito esa reverb. Con eso lo van evitando. Otro error grave, chiquillo, es el exceso de efectos. Hay muchas personas que usan demasiado efecto y lo otro que colocan los efectos por inserción y no por auxiliares. Después vamos a hablar también de cómo insertar correctamente un efecto. Pero hay muchas personas que insertan los efectos, una reverb o un delay, afectando la dinámica y no lo envían. ¿Ya? Ese es un error también grave, chiquillos. Otra prueba grave es no hacer pruebas de sonido, sobre todo en vivo, chiquillos. Cuando van a hacer sonido en vivo, tienen que hacer pruebas de sonido, juntarse con los músicos antes, probar sonido, evitar feedback, acoples, para que todo les salga bien, para que salga bonito. Otro error, chiquillos, es grabar muy cerca o muy lejos de la fuente. O sea, se fijan que yo todo el rato que estaba hablando estoy a una distancia promedio, no estoy pegado y tampoco estoy muy lejos.
es porque hay una distancia. Por lo general, esa distancia puede ser alrededor de unos 5 centímetros, 10 centímetros en los micrófonos de condensador. Respetando esa distancia, no vas a tener problema en tus grabaciones, te van a salir grabaciones mucho más limpias. ¿Ya? Recuerden que lo fundamental para tener un sonido es la grabación. La grabación es parte importante de obtener una buena salida de audio. Y lo otro es no organizar los cables y el espacio. Cuando ustedes no organizan su espacio, les juega en contra, chiquillos. Les juega en contra porque no saben dónde tienen todo tirado, revuelven, no saben qué cable es tan bueno, qué cable es tan malo. Por eso siempre yo les digo, menos es más. Cuando sepan que menos es más, van a poder trabajar limpios. ¿Cachai? Al trabajar limpios, se les va a aliviar una más la pega y van a poder ir entendiendo cuáles son los principios de esto. Chiquillos, llegamos al final de esta masterclass. Espero que les haya gustado. Eh, Ahora voy a responder preguntas. Si tienen alguna pregunta, comenten ahí al tiro si tienen alguna pregunta. Y el próximo domingo vamos a ver entradas y salidas, ganancias y niveles, cómo evitar la saturación y el ruido, audio mono versus estéreo, sistemas activos y pasivos, ecualización básica y feedback. Eso vamos a ver la otra semana, así que espero que se conecten, chiquillos. Ha sido un gusto. Si no hay preguntas, me retiro, chiquillos, y espero que les haya gustado este live educativo. Chao, chao, chao. Nos vemos a las 22.